Como cada lunes, como cada miércoles, en punto de las 9 de la noche, les saluda Luis Rubén Maldonado. Aquí estamos iniciando el plan de vuelo en Antena 102.5 FM para toda la capital del estado y municipios de alrededor, así como para Ciudad Juárez en el canal 173 de Total Play, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, ahí en Plan de Vuelo MX en Facebook, síganos, y siempre ahí están nuestros contenidos compartidos con nuestras diferentes plataformas, y también compartimos los análisis que hace con sentidocomún.mx de nuestro buen amigo Rafael Vargas Pasalle, que se encuentra ya en la videollamada, listo hasta Tepic, Nayarit, para analizar temas de comunicación en tiempos de pandemia y también de poca, pero política. Rafa, bienvenido, buenas noches. Luis, muy buenas noches, amigos de Plan de Vuelo. Pues yo creo que hay mucha política, no tan poca como parece, pero ahora los políticos están utilizando más los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales. Y tal fue el caso de la reunión virtual que tuvieron la semana pasada, seguramente te enteraste el jueves pasado, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, con los 32 integrantes de la CONAGO, de la Confederación Nacional de Gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el resto de gobernantes de este país. Interesante porque se ha mencionado mucho que el titular de Hacienda no quería reunirse todavía con ellos porque pues era obvio que lo que van a pedir los gobernadores en su gran mayoría es más recursos extraordinarios, solventar los sinfines de problemas que existen en los 32 o más reflejos del México a lo largo y ancho. Incluso también se dice que por eso el presidente no se reúne con ellos, no se reúne con los gobernadores porque sabe que le van a pedir dinero y pues no. En este momento bajar por esa vía los recursos no es lo que pretende el presidente López Obrador. Pero a raíz de esa reunión me llamó la atención e hice un seguimiento de cómo lo comunicaron los gobernadores en su red social Twitter. Y no es que yo esté viviendo en Nayarit, pero me gustaría empezar con el de Nayarit porque llamó mucho la atención que él compartió en su red social que en esta videoconferencia, y voy a leer textual su tweet, con Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda, y con las y los mandatarios estatales, se nos informó que habrá un importante recorte de 89 mil millones de pesos, donde lamentablemente nuestro estado se verá afectado. Fin de la cita. Interesante. Entonces ahí dice el gobernador de Nayarit, esto está pasando, esto nos dijeron y demás. Ese mismo día por la tarde, la Secretaría de Hacienda emitió el comunicado número 48, donde narra lo que pasó ahí en la reunión, que fueron los 3 o 4 puntos que el secretario expuso con los gobernantes de la CONAGO, y aclaró en este comunicado, y cito, reitera la importancia de focalizar el gasto hacia donde tenga un mayor impacto en la próxima etapa de reapertura de actividades sociales y reactivación económica. Fin de la cita. No menciona Hacienda lo del recorte y mucho menos la cantidad señalada. Claro. Ahora, los gobernantes, ¿qué dijeron o qué no dijeron? Porque también cuando los silencios y el no decir también comunican. Las cuentas oficiales de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Sonora no hicieron comentarios a la reunión. Arturo Herrera, por su parte, hizo 3 tweets donde comentó lo que el comunicado decía a grosso modo, que se reunió con los gobernantes y que les explicó las distintas medidas de austeridad. La cuenta de Hacienda, que es @Hacienda_México, solamente retuiteó lo de su titular. Quien más extenso hizo el comentario fue el de Baja California en su calidad de presidente en funciones de la CONAGO. Digamos que él fue más político, como tú dices al inicio, casi no hay política. Sí hay política y la hacen en redes sociales. Después, casi como informativa, casi como para cumplir el requisito de que tuvieron la reunión, lo comunicaron gobernadores de Campeche, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán. Por su parte, Chiapas y Zacatecas informaron y agradecieron al titular su disposición. Esto es casi como de noche. Claro. El de Guerrero aprovechó para ver la posibilidad de que la federación le otorgue a Guerrero plazos para pagos a la CFE, tan comentada CFE con el tan comentado Bartlett y tan comentados pagos y demás menesteres. Por su parte, el de Jalisco también comentó cosas en el sentido de que le agradecía que le contestara las llamadas a Arturo Herrera, o sea, imagínate nada más el nivel de política que estamos viviendo, y se ajustaban a las medidas de austeridad. Michoacán, Silvano Aureoles, informó, por ejemplo, que propone una ley de disciplina financiera. Esto también en términos de la reunión que tuvo con el secretario de Hacienda. Colima fue el único, José Ignacio Peralta, que dejó entrever algo del recorte. Él lo dijo así, hoy, cito,
En reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se nos informó sobre las afectaciones generadas en las finanzas públicas del país por la caída del precio del petróleo y la baja recaudación nacional. Hicimos peticiones, sigue el gobernador, para buscar que no se afecte a los estados ante esta situación. Encontré voluntad y buena disposición para construir soluciones en conjunto. Fin de la cita. Entonces, a mí me genera la duda en esta revisión que hicimos estado por estado, donde Chihuahua ni siquiera mencionó la reunión. ¿Sí? ¿De dónde salió la cifra de 89 mil millones de pesos? Cuando Hacienda incluso saca un comunicado de prensa, es un hecho que va a haber recortes, pero llama la atención que solo sea un gobernador el que haya hecho la mención a esta cifra. Sí, claro. Por supuesto, si era una cifra genérica, de ella se desprenderá de cada uno de los 32 integrantes de la CONAGO la cifra en particular, pero sí quedan dudas de esta reunión y también interesante cómo cada gobernador comunica este tipo de reuniones que para mí periodísticamente son sumamente importantes. Fíjate que sí, Rafa, incluso buscando en el Twitter de Javier Corral, pues ni siquiera, como bien estoy en mención, y lo único que se menciona en algunos medios locales aquí, como es el caso de omnia.com.mx, lo único que comunica es un screenshot de la pantalla donde están todos los gobernadores, o se ven algunos, y se pide Corral a Hacienda recursos extraordinarios para entidades ante crisis de COVID, y tan, o sea, como si fuera una reunión más, con un secretario más pidiendo recursos de más. Sí, siento yo que se desperdicia ahí la oportunidad cuando tienes al hombre que define hasta cierto punto el destino de los dineros del país. Pero bueno, sabemos también que ahorita las indicaciones superiores van enfocadas hacia otros rubros, hacia otros ámbitos, pero no por eso tienes que dejar de comunicar una reunión que, como tú y yo estamos viendo, es sin duda sumamente importante porque se habla de austeridad disfrazada o traducida en recortes que va a afectar obviamente la viabilidad de muchos de los programas o incluso la viabilidad de algunas políticas públicas en las entidades. Es cierto, todo el dinero ahorita está yendo hacia el tema de salud, pero también aquí, y este tema lo llevo a este otro, es de formas y de fondos. Recordemos, por ejemplo, que el gobierno actual, el de la Cuarta Transformación Federal, ha sido un tanto grosero, por llamarlo de alguna manera, con la clase intelectual del Sistema Nacional de Investigadores, donde ha habido hasta recortes, donde ha habido dadas de baja o no darles los ingresos a los que pertenecen a instituciones privadas, en fin, todo un tipo de circunstancias donde se ha visto mermada un diálogo o un puente con ellos, y lo más reciente es que en estos días les intentaron pasar la charola de forma voluntaria, cuando todos sabemos lo que significa eso, para que su dinero de estas prebendas que ellos ganan a partir de su inteligencia, imaginación, creatividad, por ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores en sus 3 diferentes niveles, el gobierno, a partir de CONACYT, les pide voluntariamente que cedan ese recurso para que se vaya al sector médico. Entonces aquí me generan muchas dudas, porque de repente el gobierno puede maltratarte, puede descalificar tu trabajo, tu labor. Sin embargo, cuando se requiere pase de charola, eres una opción más y entonces tienes que formar parte de ese listado. Fíjate, Rafa, que es algo que aquí en Chihuahua está la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México. Entonces, muchos de los maestros pues pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y nos han llegado sus quejas muy preocupados por esto, porque dicen, la mayoría de ellos viven de esa beca. Desgraciadamente la investigación en este país no es una profesión de la cual se pueda vivir solamente o vivir con mucha opulencia. Desgraciadamente no lo es. No es como en el primer mundo o como en otros países de América como Estados Unidos, donde la investigación sí es una opción de vida. Y aquí, desgraciadamente no es, pero como dices tú, nos maltratan, nos desdeñan, no nos pelan, pero cuando hay que pedir lana, ahora sí nos pasan la cachucha o el sombrero. Muy peligroso eso, como peligroso es que no se reconozca así como no se reconoce que la violencia está creciendo y que los meses más recientes han sido los más violentos en México en temas de homicidio y derramamiento de sangre, también es muy complicado ver que la autoridad máxima de este país desdeña la violencia intrafamiliar y particularmente en contra de las mujeres, cuando tiene varias cifras oficiales del mismo gobierno que se generan, donde te dicen que sí es una realidad lamentable, que la violencia contra las mujeres, contra los niños está creciendo a partir también de este contexto de la pandemia que estamos viviendo, pero ellos no lo ven y, como diría un clásico, que lo toman siempre como antihéroe, ni los ven ni los oyen.
Y los ven y los oyen. Oye, Rafa, y hay otra situación que también ha llamado mucho la atención. Desgraciadamente, el presidente no aprendió del asunto de la violencia de las mujeres y lo que pasó en marzo, hace apenas 2 meses. Pero también el presidente hoy, bueno, no el presidente Morena, hoy se deja caer defendiendo esta propuesta de un diputado en la Cámara donde pretende que el INE sea el fiscalizador de los mexicanos, no solo el que haga los censos y haga esta demoscopía en el país, sino que se quiere meter a las casas, según la propuesta, para fiscalizar nuestra riqueza, para ver qué tenemos, cuánto tenemos, como si fuera pecado tener. Cuando me entero, veo, leo, escucho este tipo de notas, lo primero que hago es dar un paso para atrás. Siento que tiene, que huele, que sabe, que camina como un distractor, como una caja china. Entonces prefiero estar a la expectativa, qué es lo que intenta tapar, qué es lo que intenta bloquear. Fíjate que sí es un distractor y un reto comunicacional, porque la oposición ahí se va a quedar un poquito, a pesar de que no está articulada, se va a quedar un poquito con un paso hacia atrás, como dices tú, porque salir a defender luego sirve para que seas atacado como fifí, como defensor de los privilegios. Entonces, sí se ve como un distractor el asunto, como bien dices tú, y como decían los chairos cuando eran oposición, que están tratando de esconder. Bueno, en este caso sería que está tratando de esconder el presidente y sus secuaces. La semana que entra vamos a analizar un documento que puso a circular el presidente también este fin de semana, que es su ensayo de propuesta hacia la medición de felicidad y demás, un documento que puso a circular él y sus huestes, que hay que darle una lectura con mucho cuidado. Parece un documento literario, pero no, aspira a ser algo más económico, entonces tenemos que analizarlo desde el punto de vista político, económico, literario, y por supuesto también a partir de la medición de emociones que realizamos en Código 27. Así es. Pues Rafa, agradecerte como cada semana, un saludo hasta Nayarit, cuídate, quédate en casa, y bueno, que sigan, invitar a la gente a que te sigan en las redes sociales y sobre todo que lean con sentido común.mx ahí en la web. Gracias, Luis, buenas noches. Un abrazo, Rafa, gracias.